Se verá un proyecto de control de motor DC con DAC 0808 a través del microprocesador 8086. Para ello vamos a simular en Proteus. Para lograr el control del motor DC necesitamos los siguientes componentes básicos. Primero, un latch Ortal, el 74H C373. Luego, al microprocesador Intel 8086. Tercero, el chip de interfaz de periférico programable 8255A. Cuarto, un conversor analógico digital o un conversor digital analógico, el DAC 0808. Por supuesto, un motor DC, en este caso un ventilador DC, fan DC, y un switch de tipo Logic Style para cambiar los valores lógicos de 0 a 1 para algunas especificaciones que luego veremos. Aquí tienen la gráfica con todos esos componentes. Acá tienen el Intel 8086, el latch Octal 74HC373, el PPI 8255A y el conversor digital analógico 0808. Para hacerlo más fácil, acá donde entra el clock de reloj, se simplifica esto y básicamente se maneja internamente con el clock interno dentro de la simulación a 5 MHz, como no se ve aquí. Entonces no se conecta el clock, pero básicamente si es que se conectara esto, se conecta a un 8242 y esto conectado a un cristal de aproximadamente 14,7 o casi 15 MHz. Bueno, lo que tenemos aquí, además de eso, es suprimido los switches que van a reset para resetear y el switch de alimentación que acá se alimenta con 5 voltios y en este caso directamente se alimenta a la patita ready, acá como se puede ver. Y estamos trabajando en el modo máximo. Aquí este microprocesador tiene dos modos, un modo mínimo y un modo máximo. Acá solo de ejemplo se conecta al modo máximo, podría haber estado trabajando en el modo mínimo. Por ejemplo, el modo máximo es el que está conectado también a un coprocesador matemático. Bueno, podría conectado a un coprocesador matemático, en este caso no se muestra aquí ni no se conecta, pero eso puede funcionar en el modo máximo. En el modo mínimo no usa el coprocesador y otras características. Entonces el 8016 utilizado en este caso el modo máximo, alimentado a través de 5 voltios a través del pin MN MX negado, se conecta a tierra el pin reset, como se puede ver aquí, reset a tierra, y se alimenta con 5 voltios el pin ready, que permite comunicarse con el periférico cuando este está en estado alto. Como nuestro objetivo es comunicar con un periférico, entonces se coloca en ready estas patitas. Entonces con eso se puede manejar eso. Hay siempre una comunicación bidireccional entre un periférico y el procesador. En este caso se obvia ese control, como van a ver en momentos. ¿Por qué está obviado eso? Y solo se mantiene en alto el pin ready para que exista una comunicación entre el periférico, acá en este caso este motor, y el procesador. Este es el mismo funcionamiento de la computadora, y también en las computadoras tienen el pin ready controlando entre el periférico y el procesador, además del clock, que básicamente acá está dividido entre tres
la señal de clock y acá está dividido entre 5. Entonces acuérdense siempre que el control de periférico es más lento, por lo que la conexión con un periférico requiere de esa información. Continuando con el proceso, luego nos ubicamos en el integrado 74HC373, que es el latch octal. El latch octal permite separar las señales que vienen del procesador como ADN en solo direcciones AN. Por ello se valen las señales OE o MISO que están aquí, y LE que está acá, ALE que está conectado con LE, que habilita el paso de datos o se queda en triste en el caso contrario. Aquí puede ver que Q1 se conecta a A0 y Q2 se conecta a 1 del 8255. Con esto puede advertir que las señales QN representa las señales de direcciones que van desde el A0 a A7. Bueno, este integrado lo que hace es, como pueden ver, el procesador Intel 8086, siguiendo la característica de la arquitectura von Neumann. Entonces se dan cuenta, aparte de eso, de simplificar el circuito, ahorrar pines, entonces manda información en el mismo pin, manda información del dato, que es el de acá, información del dato que va del 0 al 15 y el otro va del 16 al 19 porque son 20 posiciones las que puede enviar, pero aquí nos interesa los 8 primeros que corresponden a un byte, entonces va del 0 al 7, por lo que aquí eso es lo que usamos, enviamos datos del 0 al 7, y este lo que hace es, en la entrada de este chip entra esa información que viene directamente del procesador, del AD0 al AD7 que está aquí, el primer byte, y separa eso en las direcciones. Entonces entra dato más dirección que está a address más data, y separa aquí en su salida, genera las direcciones. Entonces si es Q0 va a ser A0, Q1 va a ser A1 y así sucesivamente hasta Q7, que va a corresponder al A7. Entonces acá genera las direcciones, y para ello se utiliza esta información de ALE que va al pin LE del 84373, y en el procesador se llama ALE y acá se llama LE, y esta información de OE que viene aquí, que generalmente viene de este pin que le estoy indicando aquí. Bueno, pero en este caso, como solamente vamos a mandar información, no vamos a tener control de si es un dato o si es una dirección, pues lo que quiero quitar acá son simplemente direcciones. Entonces le coloco de esta forma, entonces directamente lo independizo. Si es que voy a utilizar de otra forma, entonces sí voy a conectar estos pines. Acá conecto eso, y como pueden ver aquí, eso está conectado al pin CS negado y al reset directamente. Bueno, si esto quisiera independizar, hay otro aquí, otro integrado que se ubica entre ambos y genera las informaciones para el CS y el reset de forma independiente, incluyendo estos A1 y A0.
0 que entran de esto. Entonces se independiza con otro integrado. La forma más simplificada es esta que tienen aquí. Entonces, resultado de esto es la independencia de estas salidas que corresponden con las direcciones que puede generar este procesador. Estas direcciones se utilizan como entrada para el 8255 para que pueda administrar los periféricos. Directamente el procesador no puede quitar o meter información de un periférico. Se utiliza otros chips que están de intermedio. Entonces el 8255 es el que hace de intermediario entre un elemento de salida o de entrada periférico con el procesador. Entonces el PPI 8255 es la interfaz que permite usar los registros de los puertos PA, PB y PC. Puerto A, puerto B y puerto C. Aquí tienen tres puertos: puerto A, puerto B y puerto C. Para los que manejan microprocesadores o microcontroladores, mejor dicho, básicamente existen registros que son los puertos de entrada, salida, o puertos de solamente de entrada o solo salida. Eso se lo manejan directamente a través del chip que tiene sus pines que hacen esas funciones. Acá, como estamos trabajando con un procesador, evidentemente para hacer lo mismo necesitamos más componentes. Entonces esa es una de las diferencias entre un procesador y un microcontrolador. Para un microcontrolador, básicamente estos puertos ya están disponibles para conectarlos directamente, y en el caso de los procesadores uno tiene que colocar, en este caso el 8255, que hace de nexo con los puertos. Entonces acá tienen el puerto A, el puerto B y el puerto C. El puerto C se divide en dos partes: de 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, del 0 al 3, del 4 al 7. Y estos son indivisibles, que van del A0 al A7. Y este también es indivisible, del B0 al B7. Entonces se maneja de esa forma. El PPI es una interfase que permite usar registros del puerto A, puerto B y puerto C para interactuar con los periféricos. El 8286 por sí solo no puede conectarse a los periféricos, lo hace a través de este. Y tiene tres modos de funcionamiento. Aquí solo utilizaremos la primera, que es para enviar datos sin control de retroalimentación, operando en el puerto A, que va del PA0 al PA7. Estas salidas son conectadas a través de un conversor digital analógico que se muestra, que es este que está acá, el DAC 0808. Se tiene además conectado a los pines RD, que es para las lecturas, y Write, que es para las escrituras, Reset y CS, que provienen del Intel 8086. Si nos fijamos, acá está CS negado. Ven acá que está conectado aquí, y el reset también, que viene al mismo reset de aquí, y este RD y WR que están aquí, que están conectados acá. RD y WR son los mismos nombres. Entonces, y este que está acá, que podría haber estado conectado también ahí. Entonces, como ven acá, estos se comunican directamente acá, y acá utiliza datos. En esta parte utiliza acá, como se puede ver. Entonces su entrada proviene de datos. A partir de los datos él va a generar sus salidas. Entonces entra una función digital acá, y acá sigue siendo digital aquí sus salidas, y esta es la conversión a analógico. Entonces funciona de esa forma. Como les dije, estos están sincronizados. Acá se olvida esa sincronización entre el procesador y el puerto de salida, puesto que solamente estamos actuando sobre un motor. No tenemos retroalimentación en este caso para controlar alguna
cosas específicas del motor, por lo que solamente es de salida. Si esto estuviera conectado a un sistema de computadoras directo, se hubiera utilizado el pin ready y los otros que tienen que ver con el clock para poder trabajar. Y funciona en 3-state para habilitar o deshabilitar algunos de los buses por los cuales se envía o recibe la señal o información. Entonces se usa de esta forma. Y por último nos queda ver el controlador de periférico, que es el 82, que es el DAC, bueno, que es el que está ahí. El controlador periférico 8255 envía información digital al DAC 0808 y este convierte dicha señal en información analógica variando el voltaje de su salida, por lo que se conecta a un motor DC que estaba conectado y envía variación del movimiento de giro del motor. Usa voltaje de referencia, como se observa aquí entra este voltaje de referencia positivo, y también se puede usar un voltaje de referencia negativo. Hay DAC que no tienen voltaje de referencia y otros sí. En este caso se podría colocar a un amplificador aquí y se agregaría otros componentes como resistencia y condensadores y un amplificador operacional para, por ejemplo, operar a 12 voltios si es que uno quiere cambiar el motor a otro motor más robusto para hacer otras tareas, o algún circuito de potencia que esté conectado aquí para alimentarlo con otra tensión que no es la de 5 voltios que tenemos acá de referencia. Entonces, en todo el circuito suponemos que la tensión de alimentación es de 5 voltios. El controlador del periférico 8255 envía información digital al DAC 0808 y este convierte dicha señal en información analógica variando el voltaje de su salida, por lo que se conectan los motores DC y este envía sus movimientos. Usa una referencia, como se observa, también puede amplificar la salida para alimentar motores de 12 voltios, por ejemplo, teniendo en cuenta que nuestra alimentación base es de 5 voltios. En el ejemplo se opera sobre el registro A, que es el del 8255, su salida va directamente conectado al DAC. Y aquí tenemos el código del funcionamiento de eso. Como es un Intel 8086, evidentemente el ensamblador que tienen aquí es del Intel 8086, el mismo que usan las computadoras, pero en este caso para una aplicación de índole industrial. Entonces se puede hacer esto. Básicamente esto es como si fuera un PLC o algún microcontrolador, pero en este caso usando el Intel 8086. Lo explico básicamente. ORG100 entonces básicamente se posiciona en la posición hexadecimal 100. Básicamente corresponde a los archivos .com de las computadoras. Yo le podría llevar al punto 0 esto y sería un archivo .bin, que es un archivo binario, porque al fin y al cabo lo que se ejecuta dentro de un microcontrolador o procesador es un código binario. Entonces lo llevo a esa posición, es decir que dejo un espacio para cargar datos o que tengan que ver para alguna función específica y salto a la posición 100 hexadecimal. Luego ahí, a partir de ahí, pongo a cero el registro AX, que es el registro donde voy a ir colocando los datos, donde va a ir variando el voltaje. Es decir que ahí va a variar en forma numérica y su salida va a variar en forma de voltaje, como que tiene el conversor digital analógico. Entonces, este es el que va a tener el dato y este es el que va a tener la información de qué puertos voy a operar. Entonces acá pongo a cero el registro de X y entro en un ciclo de repetición infinita. Bueno, entonces básicamente esto viene a ser si tuviera en un PLC. Bueno, básicamente es el ciclo de repetición continua, o si tuvieran un microcontrolador
también generaría su ciclo de repetición de infinita, que es básicamente leer entradas, procesar y actuar, censar, procesar y actuar. Entonces este es el ciclo. A través de este ciclo repetir que ven aquí, repetir incrementa a 1 el registro AL, que es una parte del AX. Luego coloco el valor de x 80 en hexadecimal. ¿Y de dónde viene ese valor? Viene del registro A, que es la definición que viene a colocar. Esa información está en el datasheet, que corresponde a los registros del A0 al A7 y tiene esta forma. Entonces estos son los bits de menor peso y el de mayor peso. El de mayor peso aquí tiene un valor 1 que correspondería al A7 y este es el A0, y si tiene un 1 aquí corresponde al puerto 80, y esto significa que va a operar en el primer modo, que es solamente enviar o recibir información sin retroalimentación, por supuesto, operando en el puerto A. Entonces los valores son 80 para el puerto A, si yo voy a quitar el valor al puerto A. El otro modo es enviar 82 hexadecimal para los otros modos y el puerto B, y el 84. Entonces en este caso ya les explico de dónde sale ese valor de 80 hexadecimal que se coloca al registro de X. Cada vez que se le envía 80 al de X significa que estamos preparando esa información al 8255, que es el que recibe y envía al puerto A, puerto B o puerto C. Entonces esto está en el datasheet por si quieran verificar, pero básicamente ya les estoy informando aquí que es el 80 hexadecimal, 82 y 84 hasta 86. Entonces son esos los valores. Para no entrar en el datasheet ya les estoy pasando esos valores, o por si ven alguna referencia que utiliza, entonces ya saben de dónde salen esos valores. O si investigan un poco más en algún material, les va a mostrar en forma gráfica esto que les estoy contando aquí, de dónde sale ese valor. Entonces, para ese registro A o el registro B o el registro C que quiero, tengo esta función que es la que tiene habilitado el microprocesador para hacer, en este caso, la salida. Si pongo out, entonces esa información sale hacia afuera. Entonces el 8255 quita hacia afuera esa información. Si le pongo in, entonces mete esa información. Básicamente una operación de in sería conectar a un teclado matricial o de otra forma, o algún otro periférico de entrada. Entonces si aparece in, va a ser de entrada, y en este caso lo que estoy haciendo es alimentar esa información en forma digital y quitarlo para afuera. Entonces ese pin va a ser de salida, todos los del puerto A. Entonces, ¿qué significa eso? Que se va 80 hexadecimal en DX, y significa que se va a operar sobre el puerto A, y el valor que se va a operar viene en AX o en su parte más pequeña, que es el AL, y en este caso estamos sumando de 0 a 7, y cada vez que llega a 7 se vuelve a poner a 0 y inicia. Entonces los valores que va a tener en cada ciclo son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego cuando llega a 7 ocurre esta comparación, y si llega a 0, entonces aquí coloca el valor de AL en 0 y vuelve a iniciar el conteo, y así sucesivamente hasta que se desconecte o se le aplique un voltaje al pin reset. En este caso, como está conectado a tierra, no estamos haciendo ningún reset.
Si no, tendríamos que habilitar un botón acá en el diseño y alimentar eso con 5 voltios, y cada vez que se conecta al switch, entonces se va a reinicializar el proceso. Bueno, y eso es todo. Y lo que me queda aquí es mostrar cómo funciona esto. Aquí está en funcionamiento, entonces lo ven aquí. Si yo aumentara este voltaje de referencia, mi motor se va a mover con mayor intensidad. Y esto está conectado ahí para que pueda tener el valor de OE ahí. Pero básicamente voy a poner pausa esto y acá se carga. En este caso estoy utilizando directamente el binario que empieza en la posición 00 hexadecimal. Básicamente lo que no tiene es el ORG100 y empieza en 0 directamente. Tengo esas opciones de hacerlos .con o .bin, pero básicamente es deseable que empiece con bin porque no es una computadora, sino es un proceso aparte. Esto está simplificado acá. Si hubiera que hacer un proyecto real, hubiera que conectar acá otro circuito más, aquí en esta posición, ya sea en una ROM y una RAM, o básicamente una ROM, que es otro chip, que almacenaría el hexadecimal que les mostré del ensamblador del 8086. Acá se carga directamente en el procesador, pero en la práctica, en la realidad, este solamente contiene la información de los códigos, pero no así la información decimal, por lo que me convendría guardar en una ROM si es un proceso continuo, y si utiliza algún tipo de cálculo o alguna información adicional, lo puedo guardar en una memoria RAM, que también podría usar como buffer. Entonces ya depende de qué es lo que quiera hacer, o habilitar otra memoria como intermedia o buffer. Y eso es todo.